Estás en GPS, tu guía personal de superación, el programa de radio donde te brindamos guías para que tú puedas construir tu propia ruta de vida. El día de hoy está con nosotros una invitada muy especial, la doctora Igmar Claudine Rodman. Ella tiene el título de doctor magna cum laude en romanística, relaciones internacionales, filología japonesa, por la Universidad de Treveris en Alemania. También tiene estudios de magíster en romanística, relaciones internacionales, filología japonesa por la Universidad Ludwig Maximilian en Múnich, Alemania. Estudios de licenciatura en relaciones internacionales en la Universidad Francisco Marroquí en Guatemala y también por esa universidad tiene estudios de arquitectura. Además, en su aspecto laboral es una larga experiencia laboral y muy importante y fructífera. Ha trabajado como haciendo traducciones de libros de inglés a español para Joy Jap Research Group de Kuala Lumpur, en Malasia. También ha hecho traducción simultánea del alemán al español desde el 2013 hasta ahora. Trabaja como directora general o gerente general en Comsec Internacional y ha hecho, es asesora de análisis político en el programa Punto de Cambio, docente y traductora en Logos Bildungsforum y moderadora de proyecto en Sprats Café. Y bueno, hay otras. Le voy a parar ahí porque si no, esto, no sé, se alarga demasiado. Bienvenida, Claudine. Gracias, gracias Silvano, y gracias por esa introducción. La verdad es que pues uno no tiene presente siempre lo que vivió en una vida, ¿no? Porque yo llamaría esa pues mi primera vida, Sí, por decirlo así, ¿verdad? Es bastante movida y con gran adquisición de conocimientos, sí. pero lo que yo llamaría mi segunda vida empezó en el 2013 con una experiencia muy fuerte, paranormal que tuve y que primero pues me sentó en la silla de que no todo lo que existe lo podemos ver, ¿verdad? O mejor dicho, hay una realidad que no podemos ver. A ver, Y, sí, sí, perdón. y ¿Vas a empecé a explicar esa sentir, cuestión paranormal? ¿Cuál ¡ja! es? Es un poco larga. Bueno, si la puedes abreviar Sí, así. brevemente. Viví en muchos lugares, en diferentes países, en diferentes eh, formas de vivienda, digamos, apartamentos, casas, qué sé yo, casas compartidas, lo que fuera. Pero cuando regresamos a Guatemala, en el 2010, estuvimos en una casa muy cómoda, pero a los 3 años nos pasamos a una casa un poco más grande y que pues llenaba todas nuestros requerimientos. Ujú. Y resultó que esa casa estaba habitada. Estaba infestada, como dirían otros, ¿verdad? Pero yo prefiero decir que estaba habitada porque pues había una forma de vida ahí que no era perceptible al tacto, digamos, no era material. Ah, caray. Eran varios espíritus Ujú, por razones de filosofía de vida, digamos, no me era permitido llevar a una persona religiosa a llevar a cabo una limpia en la ujú. casa. Entonces, pero pues o sea, yo estaba a punto de ir al psiquiatra, estaba a punto de ir al psiquiatra y yo dije, estoy Mm. loca, pero no. Me recordé de que la empleada, mi marido, mi hija, todo el mundo había tenido alguna experiencia de ese tipo, había visto algo, había escuchado algo, a Ujú. mí me tiraban las cosas de la mano, Ah, sí. movían las sillas en la cocina, Ah, sí, hacían tronar una grada, cuando mi esposo llegaba a la cama, que llegaba un poco más tarde que yo, sí. y ya apagaba todas las luces en la casa, empezaban a prender y apagar las luces ¿Qué tal? como si hubiera fiesta afuera. Sí. Y pasaban por las gradas como si fueran con tacones, es decir, subían y bajaban. Entonces yo salía a ver si se había entrado alguien, ¿no? Y no, no se había entrado nadie.
y tampoco ujú, habían prendido la luz estaba apagada, pero los sonidos eran reales. Yo pensé que eran los hijos de la vecina, fui a hablar con ella. La vecina vivía sola, me enseñó toda su casa y ella vivía sola. Incluso una vez había que hacer una pequeña reparación en el baño ujú, y yo dije, "Ah, en lo que llamo al plomero y viene y tiempo y todo, yo lo puedo hacer yo sola. Y lo ujú, hice yo sola. Entonces, abrí el sifón, lo limpié, lo volví a armar y muy bien. ujú. Esa noche han hecho un escándalo. Era como que pasaran cadenas por Eh, las cañerías, por las tuberías Ajá, del baño, pero no había nadie en el baño. Es decir, les molestó sí. que yo hiciera ese trabajo, porque el plomero ya había llegado varias veces, había hecho otras clases de trabajos. Pues muy Ajá. interesante. Y em, pues rogué a Dios y lo puse en las manos de Dios, Ujú, porque yo pasaba con incienso, agua bendita, oración tres ajá, veces al día por toda la casa. Y porque tenía un hijo pequeño de seis ujú, años y ese era mi temor. No era un temor por mí, sino sí. por mi hijo. Hablé con el vecino de mi prima, porque mi prima tenía una señora en su casa que habíamos visto en fotos incluso, y el vecino era muy religioso, muy creyente, Ujú, y pues con poder espiritual, según pude eh, enterarme en ese momento, ujú, y él me iba a llegar a ayudar. Y como no era religioso, es decir, no era pastor, ni sacerdote, ujú, ni nada por el estilo, entonces yo dije, está bien, pero el día que tenía que llegar, lo llamo y me dice, no puedo llegar porque tuve un sueño premonitorio que me decía que eso es demasiado grande para mí y tengo que prepararme más. Y yo me caí, es que es como que me hubiera caído del piso 20. ujú, Pero me dijo, no tengas miedo porque estás bautizada, no te pueden hacer nada mal. No ujú, son malignos porque ya habrían hecho algo para manifestarse malignamente y no te van a tocar. Es decir, yo muy valientemente esa tarde les hablé y ujú, les dije, por favor, vamos a vivir en paz, vamos a convivir, yo voy a hacer todo lo posible por ayudarles, pero no nos vamos a molestar los unos a los ujú. otros, ¿no? Como no me podían tocar, entonces además ya era de noche y me fui a la cama y en el dormitorio. Me han pasado la mano por la cortina, rasgaron el piso, hicieron un sonido ¿En de metal serio? Ay. y yo valientemente no me moví de ahí. Los dejé hacer lo que quisieran y no me moví. Y luego encontré a una sacerdotisa maya, precisamente por medio de una monja, Ujú, amiga de mi mamá, que me la recomendó, entonces hablé con ella y ella llegó, hizo, cierto, pues estudió la casa, pasó por toda la casa, ella tenía probablemente esa sensibilidad, y me dijo que íbamos a hacer 4 ceremonias de fuego. Son unas ceremonias muy bonitas, ujú. realmente. O sea, muchos turistas vienen a ver una ceremonia así, pero esta cosa era seria. Entonces, sí, pues fue muy desgastante para mí. O sea, realmente fluye la energía en esas situaciones. Mm, Eh, y bueno, cuando terminó la última ceremonia, porque es en ciertas fechas, ¿no? sí. Llevé a la señora a su casa, regresé a mi casa, me tiré a la cama con todo el peso de eso, o sea, con el alivio, pero también el cansancio. Y se me apareció como una cara de humo, ¿no? O sea, Ujú, con los ojos cerrados, ujú. que me dijo gracias y se fue y desapareció como una nube de humo. Ajá. Eh, y no volvimos a tener esas experiencias. Mi hija afirma que siguen viviendo ahí, pero ya no volvimos a tener esas experiencias. Ujú. Nos llenamos de perros y los Ajá. perros pues perciben esas cosas Ajá. y no, pues si se quedaron ahí, la convivencia ya fue pacífica, digamos. Ujú. Pero Wow. resulta que eran 7, eso lo dijo mi hija, ¿Como que por, 7 entidades? ¿O sí, siete 7 qué? Sí. entidades, Ajá. sí, 7 entidades, porque era una casa que vivía en la última curva de una
carretera que viene bajando hacia la ciudad de Guatemala. Ajá. Entonces, en esa última curva que la gente ya nos espera, sucedían muchísimos accidentes. Cuando Ah, claro, pasamos ahí, sí, el claro. primer año, un accidente a la semana mínimo, Mm, enfrente de la casa, ¿no? ah, Entonces, con y como razón. era una casa alquilada, Sí, entonces había estado vacía por ciertos periodos de tiempo sí, y especialmente cuando la carretera era nueva. Entonces, asumo, y eso fue por esa urgencia de adquirir conocimiento y explicarme a mí misma cómo esto era posible, ¿verdad? Cómo era sí, posible sí, que eso sucediera. Asumo yo entonces que morían, no se daban cuenta de que estaban muertos, claro. y buscaban el espacio que estuviera libre y era esta casa. Entonces había un señor muy, muy mayor que parece que había enterrado dinero por ahí, no sé, Ujú, eso me dijo la señora, que ella confirmó que eran 7 también, sin saber que mi hija ya me había dicho que eran 7. ujú, ujú, Eh, Había un señor de edad mediana, 55 años, que ella dice que me perseguía, que ujú. siempre me acompañaba por toda la casa. Habrá habido una señora grande, había 2 niños, había un niño pequeño y una niña, es decir, era una familia completa. Ellos formaron ahí una familia de espíritus y espero haberles ayudado a encontrar la luz, de hecho. No sé, ya me enteraré. Uno siempre se entera de esas cosas. Sí. Sí, Oye, qué experiencia tan impresionante. sí. Y además estoy sorprendido porque nunca me habías contado eso. No, no habíamos tenido una conversación como que muy personal, ¿no? Sí. Eh, en que yo te explicara Pero eso. pero está bien porque entiendo que eso porque dijiste que eso de alguna manera fue esto que me dijiste fue como es como una introducción a algo más que me vas a decir de, en Sí, cambios en tu vida, pero dímelo en el siguiente en la siguiente rumbo, por favor. Vamos a hacer un receso y en el siguiente rumbo me lo comentas. está Yo muy soy bien. Silvano Leonardo y estás escuchando GPS, tu guía personal de superación, el programa que te guía para que tú tengas un programa de vida o una guía en tu vida para mejorar. Recuerda que esta entrevista se conforma de 4 rumbos. Así que te invitamos a que veas todos y comentes tu experiencia con los videos. GPS, tu guía personal de superación.